Aconteció después la muerte de Josué, Jueces 1:1, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Berec a 10,000 hombres. Ok, vamos a ver ahí, dice: el deseo de los israelitas de pelear contra los cananeos estaba en armonía con el mandato de Josué, de que cada tribu ocupara su territorio asignado. Aunque la tierra la había sido dada por Dios y había sido conquistada y dividida por Josué, todavía era necesario que cada tribu luchara por desplazar a los cananeos que aún habitaban en ella. La vez pasada hablamos que Canaán simboliza a cada uno de nosotros, nuestro interior, nuestro carácter. Y yo voy a decirte algo: el Señor Jesucristo ya murió por nosotros. El Señor Jesucristo ya, Él cumplió los 613 mandamientos por nosotros, ¿verdad? Pero depende de nosotros que conquistemos la tierra prometida. Depende de cada uno de nosotros. Ahí tenemos más de 6,000 promesas en la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Desde Génesis hasta Apocalipsis hay más de 6,000 promesas dadas para ti y que pueden ser tuyas y que pueden llevarte a la victoria, pero necesitas conquistar, necesitas sacar a los cananeos, a los fereceos, a los heteos, a los jebuseos que hay en nuestro corazón. Y habla de falla de carácter, hermanos. Habla de esas cosas con las que tenemos que luchar todos los días. En este pasaje no se especifica el método que los israelitas usaron para consultar a Jehová, ni el modo en el que el Señor les contestó, pero probablemente se realizó gracias al ministerio del sumo sacerdote que oficiaba en el tabernáculo, ya fuera usado por el Urim y el Tumim. Hablamos que en el Antiguo Testamento solo sobre ciertas personas se derramaba el Espíritu de Dios, y el sumo sacerdote en su traje tenía el Urim y el Tumim en sus hombros. Había como unas bolsitas y ahí se guardaban esas piedrecitas con las que hablaba el Señor, o por una forma verbal de dirección divina, como hablaba Jehová con Moisés, con Josué, con Aarón, ¿ok? Vamos a Éxodo 28:30, por favor, y dice: cada vez que Aarón se presente delante de mí, deberá llevar puesto el chaleco, así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel, para que yo me acerque o me acuerde de ellas para siempre. Además, debe llevar siempre una bolsita con el Urim y el Tumim, las dos piedrecitas que usará para conocer mi voluntad. Ahí está el Éxodo 28:30, ¿verdad? Bueno, después te platico porque me salgo de tema, pero el efod era un cuadrado que usaba el sumo sacerdote con 12 piedras preciosas, que cada una representaban a cada una de las tribus de Israel. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y Dios veía a este sumo sacerdote, al verle ese efod o plancha con las 12 piedras preciosas, él se acordaba que él es el Dios del pueblo judío, de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Vamos a Jueces 27:28, por favor.
Entonces Dios les ordenó a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente, y me obedece. Hermanos, debemos ser como Josué, no solo ser valientes, no solo ser arrojados. ¿Quién es Josué? Bueno, Josué y Caleb es uno de los 12 espías que mandaron a la tierra de Canaán, y fueron los únicos dos que dijeron: no importa que sea tierra de gigantes, si Dios nos ha prometido esta tierra, Dios nos la va a dar. Entonces Josué es uno de los espías que creyó en el Señor. Entonces Dios le ordenó a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. ¿Ok? Pero vean cómo está ahí el sumo sacerdote Eleazar, que era un hijo de Aarón. Ya había fallecido Aarón, y entonces uno de sus hijos queda como sumo sacerdote. La elección de Dios fue Judá, la tribu de Judá, entidad siempre ahorita en Jueces, y pues ya desde el Pentateuco, que hablemos de Judá, de Simeón, de Rubén, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de la entidad tribal, o sea, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Benjamín. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de la tribu, ¿ok? Dice, dice, esta supremacía militar va de acuerdo con la profecía mostrada por el Señor por Judá, cuando Jacob emitió sus bendiciones patriarcales, porque la primera tribu que va a conquistar la tierra que le toca es Judá. Bueno, vamos a Génesis, por favor, 49:8, ¿ok? Y vemos a Jacob, el padre de los 12 hijos que tuvo, dando una bendición profética a cada uno de ellos. Tú, Judá, dominarás a tu enemigo, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. ¡Wow! Todos los reyes de Judá, hermanos, pertenecían a la tribu de Judá. Dice, eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. Y quien se atreve a molestarlo, siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo nació en la tribu de Judá. Tanto María como José descendían de hijos del rey David. ¿Sabías eso? Bueno, pues la profecía se cumplió. Vamos a Jueces 1:3. ¿Ok? La alianza militar entre las tribus de Judá y Simeón era lógica. Lo que vemos aquí es que Simeón le dice a Judá: Judá, yo quiero acompañarte a conquistar la tierra que Josué dijo que tú tienes que ocupar. Y quiero, Judá, que luego tú me acompañes a mí para conquistar la tierra que me toca a mí, dice Simeón. ¿Por qué hay esta unión entre Judá y Simeón? Y hay dos razones. Número uno, el territorio asignado a la tribu de Simeón estaba dentro de los límites sureños de la tribu de Judá. O sea, Judá fue una tierra muy extensa y Simeón estaba ahí adentro. Por eso se unieron. Número dos, entre Judá y Simeón existía un vínculo natural porque ambos fueron descendientes de Jacob y Lea.
O sea que ellos eran hermanos. Jacob tuvo 4 mujeres, mis queridos hermanos. No es la voluntad de Dios, ¿verdad? Vemos los musulmanes que tienen varias esposas, hijos con todas, y es un infierno. Y fue lo que le pasó a Jacob, ¿verdad? Jacob se casó desafortunadamente con Lea porque Labán, su suegro, lo engañó. Él trabajó 7 años por Raquel, que la amaba, que desde que la vio en el pozo se enamoró de ella. Pero Labán, su suegro, lo emborrachó el día de la boda y le metió a Lea en vez de a Raquel. Entonces Jacob tuvo 4 mujeres, Lea, Raquel y las criadas de ellas, las esclavas que ellas tenían. Y de esas 4 mujeres tuvo los 12 hijos. Entonces Simeón y Judá pertenecían a la misma mamá, a Lea, ¿ok? Vamos por favor a Génesis 29, del 33 al 35, por favor. Génesis 29, del 33 al 35. Lea, hermanos, era una chica guapa, de ojos tiernos, sobre todo de un carácter muy bonito. Sin embargo, Jacob se había enamorado de Raquel, que era una chica más difícil, más caprichosa, más berrinchuda, pero así es la vida, ¿verdad? Entonces Lea creía que con llenarse de hijos, donde hemos oído estos casos nostros del pañal empañado, ¿verdad? De que muchas veces las damas quieren retener a los esposos teniendo hijos, y así era Lea. Vamos a leer. Tiempo después, Lea volvió a quedar embarazada. Ya tenía Rubén, que era el primogénito de Jacob, ¿verdad? Tiempo después, Lea volvió a quedar embarazada y cuando tuvo su segundo hijo, exclamó: Dios me dio también este hijo, porque ha oído que mi esposo no me ama. Escuchen. Así que le puso por nombre Simeón, que significa Dios oye. Por tercera vez, Lea quedó embarazada y cuando tuvo a su hijo, exclamó: ahora mi esposo va a sentirse más unido a mí, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le llamó Leví, que significa unión. Qué interesante. ¿Por qué? Porque todos los que servían en el tabernáculo pertenecían a la tribu de Leví. Qué interesante. Vamos a continuar. Una vez más, Lía quedó embarazada y cuando el niño nació, ella dijo: esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza, ¿verdad? Y no volvió a tener más hijos. Su enemigo común, bueno, ok, esto ya es otro comentario. Muy bien, entonces vemos que Simeón y Judá, Rubén y Leví eran hermanos de Jacob, eran hijos de Jacob y Lea. ¿Quiénes fueron los hijos de Raquel? Fue José, el soñador, José, el hijo predilecto de Jacob, y Benjamín. Y los otros hijos fueron de Silpa, ¿verdad? Y la otra esclava. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál fue el enemigo común de los israelitas? Los cananeos. Cananeo significa, o es una designación general, puede decirse cananeo, y es una designación general de todos los habitantes de Canaán. Pero también cananeo se le llama a los que vivían en la parte occidental del río Jordán. Cananeo también se le puede llamar habitantes de la planicie costera y de los valles, porque también oímos amorreos, oímos fereceos, o sea, había otras etnias dentro de la tierra de Canaán. Los amorreos eran los moradores de la zona montañosa, ¿ok? Entonces, cananeo, habitantes de la planicie costera y de los valles; amorreos, moradores de la zona montañosa. Entre paréntesis, casi ellos eran gigantes. Y ahorita vamos a ver eso.
Bueno, vamos a ver la parte que sigue, Jueces 1 del 4 al 7. ¿Puedes leerlo, Ruti? Jueces 1 del 4 al 7, por favor, aquí. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo, mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Ok. Dice, Jehová entregó en las manos de la tribu de Judá al cananeo y al fereceo. Fereceo significa aldeano. La palabra fereceo significa aldeano. Los soldados de Judá hirieron a 10,000 hombres en Besec. Tal vez sea el mismo poblado que actualmente se llama Kribet Izvik, ¿ok? Es una zona que actualmente se llama así, Kribet con K de kilo, B grande, T al último, Kribet-Ibzik. Dice Adonibesec. Vamos a hablar de este rey un poquito. Dice Adonibesec, príncipe de Besec, así significa su nombre, príncipe de Besec, también llamado Adonidesec, uno de los reyes de Jerusalén, ¿verdad? Y él era cananeo. El salvaje acto, dice aquí, cometido por los israelitas en que le cortaron los pulgares de las manos y los pies al rey, no fue ordenado ni aprobado por Dios. Escucha bien, Dios no aprobó eso. Cuando estaba haciendo el estudio, me acuerdo cómo el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, ¿verdad? Que si a hierro matas, a hierro mueres. Y esta no fue la voluntad de Dios, este salvajismo que hicieron de cortarle los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. No fue ordenado ni aprobado por Dios, pero fue reconocido por el rey, el mismo Adonibesec, como un castigo divino, ya que él había hecho lo mismo con 70 reyes, aparentemente durante un largo periodo de tiempo que fue rey. Cada vez que conquistaba un lugar, tomaba el rey y le cortaba los pulgares de las manos y de los pies. Aunque se antoja un acto bárbaro según los estándares modernos, ese acto fue muy práctico, ya que la pérdida de los pulgares de las manos impedía el uso de las armas. O sea, tus pulgares son increíbles porque con ellos podemos agarrar todo. Y entonces el rey ya no podía ir a la guerra porque ya no podía tomar sus armas. Por eso se las cortaron. Dice aquí, y la pérdida de los pulgares de los pies hacía imposible mantener el equilibrio en el combate. ¿Ok? Ahora que estoy otra vez empezando a caminar, deberían de ver cómo mis dedos se agarran del suelo. O sea, los dedos son tremendos, hermanos, y no se diga los pulgares. Son los que dan equilibrio al cuerpo. Voy a continuar con esto, puesto que la principal función de los reyes era dirigir a sus ejércitos en batalla, habían dejado a este rey inutilizado. Él ya no podía ser rey porque ya no podía ir a la guerra, ya no tenía equilibrio en su cuerpo para marchar, para correr, ¿verdad? Hacia sus enemigos, para tomar las lanzas o sus armas con los que ellos se defendían. Vamos a ver segunda de Samuel 11:1 para ver si los reyes iban a la guerra, ¿verdad?
Ahora vemos que en los países del mundo el presidente no va a la guerra, sino que manda a su armamento, manda a los generales, a los capitanes, a los soldados rasos. Vamos a ver ahí. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. En esos años envió David a Jacob. No, estoy leyendo mal. ¿Cuál es? Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Dice, ese año, ese maldito año, hermanos, ¿verdad? Porque fue cuando David cae en adulterio con Betsabé. Dice Ricardo que me espere tantito. Dice, ese año envió David a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Raab. Entonces ya Ricardo, la otra ocasión, nos enseñó que casi siempre en primavera los pueblos salían a la guerra unos con otros. ¿Por qué? Porque estaba el clima tibio, porque no había nieve, porque no había frío, porque no había lluvia. Que pueden agarrar los frutos de los que estaban ahí. Ajá, y que porque podían tomar, dice mi esposo, los frutos de los campos que estaban por ahí y los ejércitos alimentarse. Y vemos que pues el rey, ¿cómo se llamaba, mis hermanos? El rey Adonisedec quedó totalmente inutilizado. Por eso le cortaron los pulgares. Es evidente que esta mutilación descalificó a ese monarca para continuar en su oficio. Su propio pueblo lo llevó a Jerusalén para que terminara ahí sus días. Qué triste. El exitoso ataque sobre Jerusalén. Va a leer Ruti, Jueces 1:8, por favor. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Bueno, antes de continuar, Ruti les va a poner un mapa de cómo Josué repartió la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Quiero que por favor ubiquen a Judá y a Simeón. ¿Por qué se unieron? ¿Por qué se ayudaron el uno al otro? ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. El éxito que tuvo Judá al conquistar Jerusalén puede referirse solo a la colina, dice aquí, desprotegida que estaba al sureste, el actual monte Sión. Otra vez voy a leer. El éxito que tuvo Judá al conquistar Jerusalén puede referirse solo a la colina desprotegida que estaba al sureste, el actual monte Sión. En todo caso, Judá no pudo desplazar a los jebuseos en forma permanente y los benjamitas tampoco pudieron hacerlo. Jebuseo viene de Jerusalén. Los jebuseos habitaban Jerusalén cuando era la tierra de Canaán. Entonces les ha sido muy difícil, o les fue muy difícil, sacar a los habitantes de Jerusalén. Bueno, pues ahí vemos cómo el Señor, el Dios Todopoderoso, distribuyó toda la tierra de Israel en las 12 tribus. Josué lo único que hacía era comunicar lo que decía Dios. Entonces ahí vemos a Judá de azul y vean dónde está Simeón, que es el color verdecito, ¿verdad? Como verde turquesita, no sé. Y vemos, no, verde turquesa, no, es un verdecito claro el que está ahí, y por eso se unieron para subir juntos a pelear. Dice, en todo caso, Judá no pudo desplazar a los jebuseos en forma permanente y los benjamitas tampoco pudieron hacerlo. Vamos a ver Jueces 1:21, pero los Jueces 1:21 que está adelantito, pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén,
Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivían en Jerusalén junto con los benjamitas. Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos habitando en nosotros cosas que no están bien, nosotros en la iglesia tuvimos una hermana que estuvo 2 o 3 años con nosotros y todo el tiempo luchó porque fumaba y tomaba y no pudo con eso. Terminó, como decimos por ahí, tronando como ejote. O sea, vean qué delicado es todo esto. Tenemos que poner mucha atención a lo que nos dice el Señor. Tienes que despojar al viejo hombre, tienes que despojar a la vieja mujer, que no haya levadura en ti, ¿verdad? La levadura sabemos que significa el pecado. Y muchas veces recibimos al Señor y lo hacemos con todo nuestro corazón, pero tenemos que pelear por vencer las cosas que no están bien. Y dice aquí, ¿verdad? Voy a volver a leerlo, Jueces, otra vez 1:21, dice, pero hasta el día de hoy en que este relato se escribió, ¿quién lo escribió? El profeta Samuel. En el año 1051 antes de Cristo, poco después de que Saúl fue hecho rey, el Señor le dictó a Samuel el libro de Jueces, porque tú debes saber que los 40 escritores de la palabra de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. No, tú te puedes preguntar cómo es que Moisés escribe Génesis 1:1, ¿verdad? Si no estuvo ahí. Bueno, pues porque el Espíritu de Dios le dictó al Señor. Digo, el Espíritu de Dios le dictó a Moisés, perdón. Ok, vamos a continuar. Conquista del territorio de Judá, mis hermanos, en el sur y el occidente. Ruti, Jueces 1 del 9 al 20, por favor. Jueces 1 del 9 al 20. Jueces 1 Aquí. Dice, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai y a Aimán y a Talmai. Ajá. ¿Hasta dónde? Hasta el 20. De allí fue a los que habitaban en Debir, y que antes se llamaba Kiriam Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriam Sefer y lo tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, le persuadió que pidiera a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, pues que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos de Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras de los hijos de Judá al desierto de Judá que está en Negev, cerca de Ariad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefaf, y lo asolaron, y pusieron por nombre de la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba en Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ajá. Bueno, miren, quiero platicarles algo. Se supone, bueno, vamos a continuar y ahorita les explico algo. Dice, el territorio que le correspondía a Judá, incluyendo a Simeón, se dividió geográficamente en la región de las montañas, la cordillera central que se encontraba entre Jerusalén y Hebrón, en el Negev.
Era una región semiárida que corría de este a oeste desde Beerseba y en los llanos occidentales, conocido como el Cefelá, que estaba entre la zona montañosa y el llano costero. Qué bonito. O sea que les tocó una zona donde había montañas, donde había zonas áridas, donde había costa. Entonces, pues muy padre. Jueces 1:10 dice la conquista de Hebrón. La palabra Hebrón significa confederación. Antes, ahora también llamada Kiriat Arba. No, así se llamaba antes, ahora es Hebrón, confederación. Pero antes se llamaba Kiriat Arba, ciudad de los cuatro. Es el significado, coalición de 4 ciudades, aunque algunos las han identificado con Arba, el padre de los anaseos, que tal vez fue quien fundó la ciudad. Por eso se llamaba Kiriat Arba, porque su rey se llamaba Arba. Ahora, la sorpresa es que ese rey era gigante. Y esto es lo que quiero hablar contigo. Se supone que el diluvio vino, ¿verdad? Porque los Bene Elohim, los ángeles caídos, se metieron con las hijas de los hombres y el fruto que tuvieron fueron los Nefilim, que dice Ricardo, nos estaba compartiendo el otro día, que la palabra Nefilim significa fieros. Génesis 6, que es la historia de Noé. El Señor le dice a Noé que tiene que construir un arca donde nunca llovía, ni siquiera conocían la lluvia. Y es lo mismo que nos pasa ahora cuando predicas de la palabra. Se burlan de nosotros. Conviértete al Señor, recibe a Cristo, viene una gran tribulación y nos hacen igual que Noé, burlarse. ¿Por qué? Porque Noé está construyendo un arca donde no llovía, hermanos. Dice Génesis que subía un vapor de agua que llenaba toda la tierra y con eso crecían las plantas y la naturaleza. Entonces, hablar de un diluvio era una locura. ¿Por qué Dios iba a traer un diluvio? Porque el genoma humano se había pervertido, porque los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres y tuvieron gigantes. El problema que tenemos es que estamos ya en Jueces y vemos que algunos gigantes volvieron a nacer, ¿verdad? Otra vez los Bene Elohim haciendo sus tonterías, ¿verdad? Y este es otro estudio profundo, delicado. Algunos pensarán, pero si es que el Señor dice que en los cielos no hay sexo, ¿sí? Pero no estamos hablando de los ángeles que están en los cielos. Estamos hablando de los ángeles caídos, los ángeles que fueron arrojados a la tierra y que sí tienen forma de reproducirse, ¿verdad? Y que, pues por eso el Señor Jesús vino de la forma que tenía que venir, porque ya todo estaba pervertido, mis hermanos, ¿verdad? El Padre puso la semillita del Señor Jesucristo en el vientre de María. Y Jesucristo es hijo de Dios y de la Virgen y de María. ¿Por qué? Porque no podíamos pasar por la raza humana. Y todo esto es un estudio que si quieres después lo damos, pero aquí vemos a este gigante Arba, aquí lo ves. O sea, imagínate los judíos. Mira, hay un libro que estuvo mucho tiempo en la librería de la iglesia y que nadie lo compraba. Y por fin me lo traje yo a la casa, yo lo compré y he quedado verdaderamente muy satisfecha con el libro y se llama Venciendo a tus gigantes. Y yo te voy a decir algo. En el momento en el que tú dices, Señor Jesús, yo quiero vencer este gigante en mi vida, el Señor te ayuda a vencerlo. Yo no puedo creer que unos israelitas pequeñitos, ¿verdad? De uno que te gusta, de 1,70, de 1,80, no sé cuánto medirían los israelitas. Lo que sí sé es que eran muy deportistas, corrían 5 kilómetros seguidos. ¿Sabías eso?
Josué corría con el pueblo judío 5 kilómetros para ir a pelear con los pueblos enemigos. Yo me imagino que tenían unas piernas como los futbolistas, no lo sé. Pero yo me pregunto cómo podían enfrentar gigantes de 2 metros o más. ¿De 2 metros cuánto, Ruti? 4. Dice Ricardo que 4 metros. Pues porque el Señor estaba con ellos. ¿Cómo pudo David vencer a Goliat? Porque el Señor estaba con él. Y cuando hay en tu corazón ese propósito de Señor, quiero vencer esto, quiero vencer la mentira, o quiero vencer el alcohol, o quiero vencer el tabaco, o quiero vencer el chisme, o quiero vencer, qué sé yo, todo lo que tenemos que pelear. La concupiscencia tuya no es la mía, sino que cada uno tiene que pelear con ciertas cosas, ¿verdad? A lo mejor mi problema no es ni la fornicación ni el adulterio, porque tengo a mi esposo, pero habrá otras personas que estén sufriendo por esa situación. Pero cuando tú en tu corazón hay esa convicción de Señor, voy a pelear, no me voy a dejar vencer, no voy a dejar habitar esas cosas que me van a entorpecer mi vida cristiana, el Señor pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vemos aquí, ¿verdad?, que los de Judá mataron ese día 10,000 hombres y no eran chiquitos, hermanos. Era tierra de gigantes. Ahorita te pusimos la imagen de Arba, ¿verdad? Que era un hombrezazo gigantesco. Ok, déjenme ver dónde vamos. Jueces 14:15. Vamos por favor a Jueces 14:15. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante, ¿verdad?, más importante. Después de esto hubo paz en la región. ¿Ok? Entonces vemos que también ya Josué había peleado, bueno, dicen los eruditos que no saben si es lo mismo que nos está mencionando Jueces 1, es la misma guerra, pero lo que te dice aquí es que Arba era el nombre del gigante. Jueces 14:15 habla Ajá, a ver, léelo. El 7º día dijeron a la mujer de Sansón. No, Josué, Ruti. Ah, Josué. es que Es dice acá. Jueces. Es acá. Josué yo lo tengo aquí. Okay. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era el nombre del gigante